Leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 13 al 16. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte, y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Hemos leído el Evangelio según San Mateo y nos encontramos en la región de Galilea, a donde Jesús ha llegado después de que había ido a la región de Judea a ser bautizado por Juan. Después fue al desierto, donde fue tentado por el diablo, al que venció, y cuando tuvo noticia de la captura y aprisionamiento de Juan, se alejó de allí y vino a la región de Galilea. Estuvo recorriendo las sinagogas y en la zona del lago de Galilea había escogido a dos parejas de hermanos que andaban pescando o habían terminado de pescar. Mientras recorría la zona de Galilea, anunciaba la buena nueva del reino y curaba toda clase de enfermos, y por esa razón la gente de las partes del norte de Siria y de la zona le traía a todos los enfermos, hasta los endemoniados, y a todos Jesús los liberaba y los sanaba. Mucha gente empezó a seguir a Jesús, no solo de Galilea, que está en la parte norte o noreste de Israel, también de la parte sureste, la Decápolis, de Jerusalén, el entorno de la ciudad de Jerusalén y también de Transjordania. Toda esta gente venía a que Jesús los sanara, traían sus enfermos, y se había reunido una muchedumbre muy numerosa. Jesús se sentó sobre una pequeña montaña, realmente son colinas que rodean todo el contorno del lago de Galilea, y se ubica con mayor precisión en la zona de Galilea, el lugar donde Jesús se sienta y se le acercan sus discípulos y empieza a hablarles. Lo primero que Jesús les enseñó fueron las bienaventuranzas, y después de las bienaventuranzas entra el tema que hoy hemos escuchado. Jesús habla diciendo a los discípulos: ustedes son la sal de la tierra. La sal en la vida de Israel tiene muchos usos y significados. Desde el momento en que una persona nace, le limpian la sangre con sal en grano. Luego, un grano de esto se lo ponen en la boca para que el bebé tenga la capacidad de emitir sonidos. En la vida cotidiana, la sal es parte de los condimentos de la casa, de los alimentos, pero también sirve para conservarlos. No había refrigeradores, y especialmente los lácteos y las carnes con la sal los conservaban más tiempo. La sal también tenía otros usos. Cuando se derramaba sangre, echaban allí la sal para que la absorbiera. Y en este caso se trata de que Jesús quiere que los discípulos se conviertan en quienes a la tierra, como lugar de habitación de los seres humanos, le den un sabor. Y además de darle un sabor y un sentido, le den preservación, eviten que se eche a perder con su conducta, con sus palabras. Pero les advierte de aquello que ellos mismos saben, que la sal puede perder su sabor.
Y cuando la sal pierde su sabor, ya no tiene utilidad tan práctica como la vida normal. No se le puede devolver el sabor salado. ¿Y entonces para qué se le usa? Hay principalmente dos usos. Cuando la sal ya no tenía sabor, la ocupaban para avivar el fuego, la llama de una luz de una lámpara o del horno, donde conservaba más el calor. En una lámpara propagaba y difundía más la luz, pero el otro uso era echarlo a la calle, especialmente en un modo particular cuando había heladas, cuando había nieve. Así se derretía el agua que se había congelado y podían caminar. La gente pasaba por encima de la sal y esa era la última utilidad para que la tiraban a la calle. Luego Jesús compara a los discípulos con la luz del mundo. Es un paralelo, el mundo a la tierra. Dice a los discípulos que ellos son la luz del mundo. ¿Por qué? Porque deben iluminar al mundo. Y lo va a decir un poco más adelante. Pero también nos hace una comparación de una ciudad que está construida en lo alto de un monte. Era una estrategia de seguridad para garantizar que podían defenderse, construir las ciudades en lo alto, rodearlas de murallas y en caso de acercarse un ejército enemigo o bandoleros, ellos tenían manera de refugiarse resguardándose en el interior de las murallas y defenderse desde lo alto de las murallas atacando a quienes venían a hostigarlos. Dice Jesús que una ciudad colocada en lo alto de un monte no se puede ocultar. Esto es un punto de referencia, un punto fijo, seguro y firme, que permite a quien va de viaje distinguir la distancia que hay entre él y la ciudad que contempla, su cercanía o su lejanía, la ida o la vuelta, la distancia que faltaba o que ya estaba tomando. Pero Jesús va más allá y les dice que esa ciudad no se puede ocultar. Ellos deben ser un punto de referencia seguro. Luego vuelve Jesús al tema de la luz diciendo que una luz no se enciende para ponerla debajo de una vasija. Normalmente, cuando se encendía una luz o una lámpara en una casa, que eran de una sola puerta, casi un iglú, ni ventanas tenían, servía para alumbrar o para iluminar los que estaban en el interior. Y la ponían en alto sobre una vasija que ocupaban para medir los áridos, como el trigo, como el centeno, como otros tipos de granos. Y cuando querían apagarla, volteaban ese cubo al que le faltaba una cara o una tapa en la cara, y con eso se apagaba la luz. Por eso dice Jesús, no se enciende la luz para apagarla. Al contrario, se pone en lo alto sobre una vasija o sobre un candelero, según lo que hubieran encendido, para que todos pudieran percibir las cosas que había dentro de la casa, caminar con seguridad, sin topar o chocar con alguna cosa, distinguiendo qué tan cerca o tan lejos estaban de las cosas que había en el interior. Así Jesús les dice que ellos también tienen que hacer resplandecer su luz ante las miradas de los hombres, pero con sus buenas obras. Son sus buenas obras que deben hacer conocer que ellos son discípulos y más todavía, hijos de Dios y discípulos de Jesús. Así, viendo las buenas obras que los discípulos de Jesús hacen, la gente podrá conocer al Padre que está en los cielos. Eso va a ser una referencia para que distingan que ellos son hijos de Dios, discípulos de Jesús, y lo que los identifica son sus buenas obras. Así ellos son un punto seguro de referencia, como una ciudad en lo alto, dan sentido y sabor al mundo, a la tierra, y sus buenas obras iluminan a los demás, porque su conducta es un punto seguro de referencia en el que no se puede dudar de estar en el camino seguro.
Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.